Hola, hola, ¿cómo están mis queridos y mis queridas? Bueno, lo que está aconteciendo en la República Argentina, sin lugar a dudas, repercute y nos da un cimbronazo que nos hace hasta estremecer, porque lo que está sucediendo claramente tiene un efecto, ¿no? Que nos hace reflexionar, nos hace darnos cuenta de que se está yendo todo de control, ¿no? En mis videos siempre vengo mostrando hechos de corrupción. Comencé simplemente subiendo videos que hablaba del contraste, digamos, distorsivo del discurso de Javier Milei con la realidad, básicamente, ¿no? Cómo se contraponía su relato, su argumentación. Bueno, claramente las políticas que no coincidían para nada, ¿no? No coincidían para nada con su discurso, con su postulado y claramente con el pacto social que había establecido cuando asumió como presidente de la República Argentina. Es decir, no coincidía con el relato liberal y libertario que él dice representar en la República Argentina. Pero más allá de eso, de esas inconsistencias, incongruencias también, sistemáticamente subí a esta plataforma de La Verdad Nos Hará Libres videos explicando que ya no solamente era inconsistencia e incoherencia, sino también hechos de corrupción, donde hasta cierto punto primeramente muchos se cuestionaban si realmente Javier Milei lo sabía, pero bueno, claramente yo llegué a la deducción ya hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, ya creo que hace un año, de que Javier Milei sabe todo lo que está pasando, de que no es una persona ilusa o que desconoce lo que sucede, sino que es parte de todo este tramado, es parte de este robo sistemático que tiene como pilares tres patas que son fundamentales, ¿no? Una es la pata financiera a cargo de Caputo, de Toto Caputo, que es básicamente endeudarnos. La otra está a cargo de Sturzenegger, que claramente es el encargado de regular para poder aceitar todos los engranajes para que se pueda, es como llevado al terreno de lo que es la informática, bueno, yo como soy especialista en seguridad informática, es como básicamente cuando le sacás el antivirus a un sistema, a un equipo, entonces en cierto aspecto está más vulnerable, ¿no? Más allá de que uno pueda sacarlo en un momento determinado para poder trabajar, porque a veces entorpece el hecho de tener el antivirus, pero no puede estar siempre sin antivirus. Y bueno, esto es una analogía, esto puede tipificar claramente que todas estas desregulaciones claramente es para que puedan ellos estar aceitados para poder hacer lo que realmente les plazca sin que tengan ningún impedimento, ¿no? Es estratégico, claramente, es muy estratégico el hecho, bueno, de tener a Sturzenegger, que claramente ya lo hizo antes en el gobierno de Mauricio Macri, cuando él era ministro del área de modernización, ¿sí? Y bueno, hoy no es ministro del área de modernización, pero es el ministro del área de regulación. Entonces, básicamente la función es la misma. Y bueno, y eh, después tenemos a Karina Milei, ¿no? Que es la que hace todos los negocios, las negociaciones. Antiguamente, bueno, cuando comenzó todo esto, que empezamos a ver las ventas de las candidaturas, que bueno, pareció muy obsceno y en un punto mucha gente no creía que era cierto. Bueno, hoy con el diario del lunes tenemos material, videos, audios, bueno, que claramente testifican que es cierto todo esto, que en realidad se vendieron candidaturas, que está vinculada a ella, que está vinculado Sebastián Pareja, que está vinculado Alejandro Carrancio, y bueno, y muchos más, ¿sí? Pero bueno, hoy lo que pasa ya es como que pasó a un nivel más, porque ya un punto de inflexión con todo lo que pasa en materia de salud, con los jubilados, por ejemplo, con el maltrato, con la represión de todos los miércoles hacia los jubilados. Creo que ese es un punto de inflexión. Pero también eh, las banderas que él enarbolaba con respecto a la moral, a la ética, a combatir la corrupción, a combatir contra la casta, bueno, claramente todos esos postulados, esas banderas, bueno, él mismo se está encargando de destruirlas porque desde el día cero que no cumple con ninguno de esos mandatos, desde el día cero que ese postulado nunca lo ejerció, nunca ejerció el postulado de ir en contra de la casta y menos el hecho de la corrupción, porque como ustedes pueden ver en mi canal, yo
ya vengo hablando de corrupción en la pesca, por ejemplo. El caso de Diana Mondino, cuando ella era canciller y permitió que el buque Tayán de bandera china de la empresa Prodesur pescara de manera irregular y manera ilegal, mejor dicho, merluza negra, que es una especie que está controlada y regulada por códigos internacionales, por la Ley Federal de Pesca. Y bueno, y pescó casi 171 toneladas de merluza negra juvenil, que más allá de violar la ley federal de pesca también es un perjuicio hacia esa fauna marina que está protegida por organismos internacionales, porque es una especie longeva que, bueno, que está en extinción claramente. Y bueno, según lo que decía el protocolo, había que decomisar más o menos lo que llevaban las bodegas eh, eh, con relación a esas pescas que había pescado de manera ilegal. Era en términos nominales, expresado en dólares, más o menos 5 millones de dólares, lo cual no se decomisó. La empresa Prodesur, China, pudo usufructuar esa pesca ilegal en el mercado. Tenía que estar 44 días en Moyo, estuvo solamente 2 semanas y pudo pescar nuevamente. Y según el relato de otras personas que me lo han comentado, capitanes de otras empresas que han monitoreado por el ARPA, por el radar, ese barco siguió cometiendo irregularidades. Es decir, que Diana Mondino fue cómplice de ese acto de, bueno, de corrupción también. Hay que investigarlo. Hay que investigarlo el caso de la pesca del barco de Buque Tayam, ¿sí? Buque Tayam de la empresa Prodesur, donde Diana Mondino, cuando era canciller, permitió que ese barco siga pescando, donde hay dos funcionarios claramente involucrados. Es Diana Mondino, bueno, que ya no está más en el gobierno, y también el actual subsecretario de Pesca, López Cazorla, Antonio López Cazorla. Pero bueno, eso fue hace mucho, pero después le sucedió otro caso de corrupción que fue también notable, y para nosotros que operamos en la bolsa, yo que soy productor financiero, fue básicamente una desprolijidad, algo que uno no lo puede concebir en el mundo financiero, y menos de las manos de un economista como Javier Milei, que decía saber lo que es el mundo cripto, ¿no? Porque lanzó una estafa que las puso en X, básicamente diciendo lo que todos sabemos, ¿no? Que claramente invertir en eso, en esa criptomoneda, era básicamente ayudar al desarrollo de las pequeñas empresas, a la innovación, al desarrollo, bueno, de este sector de pequeñas empresas de la República Argentina, bueno, y dejó anclado allí el contrato para que podamos comprar una criptomoneda que todavía no había pasado los filtros correspondientes, porque convengamos que lo que operamos en el mundo cripto sabemos que pasan de determinados filtros, que son las exchanges, claramente, cuando una moneda ya es prestigiosa, tiene un respaldo, claramente, tiene determinado prestigio, uno lo puede operar en las exchanges más conocidas, como por ejemplo Binance, por nombrar alguna, pero ni siquiera estaba todavía operando en una exchange, lo cual lo hacía todavía mucho más vulnerable, o sea, a la persona que podía operar en ella, porque bueno, claramente no era algo sólido, no era algo estable, no era algo... ya desde el vamos sabemos todos que las criptos no están reguladas por el Banco Central. Entonces, que un presidente nos exponga a un fraude o que nos ponga a un activo de alto riesgo, y bueno, ya es como que es incompatible con la función pública, ¿no? Un jefe de Estado está para resguardar la propiedad de los ciudadanos, bueno, claramente para velar por el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, pero exponer a los ciudadanos a algo que ya del vamos es de alto riesgo, es claramente eh, eh, proporcional a un fraude, ¿sí? Es lo mismo, es exponer a la gente a un fraude inminente, porque es una moneda, primero que era una shitcoin, era una meme, y segundo, bueno, técnicamente pudimos dilucidar algunos matices oscuros, como es lo que se denomina el pan and dump. El pan and dump es claramente promocionar algo para que todos puedan comprarlo, que lo promociona a alguien que es importante, alguien que es relevante en el ambiente público, un influencer, un presidente claramente mucho más influenciable, claro, va a influenciar mucho más en la compra de ese activo. Y el pan and dump es justamente eso, es utilizar una figura pública, como en el caso de Javier Milei, para que todos vayan a comprar esa moneda y después
se vende y pocos son los que se benefician de esa cripto porque son los que compraron a priori a un precio muy bajo y bueno, son los insiders que tenían información privilegiada al momento de comprar y información privilegiada a la hora de vender. Bueno, básicamente la técnica se llama pan and dump y pan and dump es un delito, claramente. Y después la técnica de rug pull, que rug pull es, bueno, es tirar de la alfombra, esa es la traducción en castellano, tirar de la alfombra, rug pull, y bueno, alguien tiró de la alfombra y el precio cayó, se difundió el activo y cayó, y bueno, la gente que quedó comprada, la gente que era la insider, la outsider, perdón, la outsider, la que no tenía información privilegiada, es la que quedó comprada en el activo y es la que perdió básicamente todo, ¿sí? Los insiders que tenían la información privilegiada claramente hicieron los mejores negocios y bueno, y estamos hablando de 4 o 5 billeteras que bueno, hoy la justicia está investigando, sobre todo la justicia norteamericana, pero eso no fue lo único que sucedió, claramente, porque después de eso surgieron un montón de casos de denuncias por corrupción en ANSES, en PAMI, por ejemplo. Y bueno, y el caso ahora más reciente, el caso más reciente que involucra al núcleo más cercano de Javier Milei, es el Ministerio de Salud, claramente a cargo de Lugones, con la venta de fentanilo, claramente más de 50 personas fallecidas, algo bueno, que está ahí en el vilo, está en investigación, pero que claramente le costó la vida a 50 personas, a más de 50 personas, y personas que han quedado con secuelas también. Hay un negocio espurio de fondo, bueno, están investigando, ¿sí? Pero por lo pronto el responsable directo de todo eso es el ministro de Salud, Lugones, el cual todavía no renunció, sigue estando en su función, y no bastó con eso porque ahora sale a luz hace una semana, un poco menos de una semana, el caso de ANDI, ¿sí? la Agencia Nacional de Discapacidad. Agencia Nacional de Discapacidad a cargo del amigo y abogado de Javier Milei. Estamos hablando de Diego Armando Espagnolo. Diego Armando Espagnolo, que, bueno, aparentemente según estos audios que datan de hace un año, él decía claramente que habían casos de corrupción, que la gente que estaba debajo de él básicamente estaban robando, que obtenían coimas, bueno, todo eso él se lo contó directamente a Javier Milei y aparentemente Javier Milei hizo oídos sordos y no tomó ninguna medida con respecto al mal manejo y a esas irregularidades y bueno, y hechos de corrupción que él estaba enterado, ¿sí? Que él estaba enterado, donde está también involucrada su hermana Karina Milei. Entonces, esto deja de manifiesto, esto deja de manera explícita que ya Javier Milei sabía de todo este desmanejo y de todos estos hechos de corrupción. Realmente es una bala que pasa el chaleco, por así decirlo, el chaleco antibala, y bueno, y ya en cierto aspecto lastima la figura presidencial de Javier Milei. Es claramente es un rumbo en la línea de flotabilidad de ese buque, del buque que, bueno, dirige el presidente de la República Argentina. Lamentablemente, para bien o para mal, según todos queremos que nos vaya bien a todos, yo soy de ideas totalmente distintas a la que está llevando Javier Milei. Claramente no me siento identificado con ese gobierno en lo absoluto, pero al margen de eso, todos queremos que nos vaya bien a todos los argentinos y es obvio y es lógico que un presidente que ya con un poco más de un año y medio de gestión permita todas estas cosas, el sentido común indica que no vamos por buen rumbo, está violando el pacto social, se está burlando de todos los argentinos y claramente eso no lleva a nada bueno. Los mercados claramente ya lo vienen vislumbrando y ya hace días, ya de la semana pasada, varias ruedas consecutivas que el Merval viene cayendo, ¿sí? Vienen cayendo los bonos, vienen cayendo las acciones argentinas entre un 8 y un 12% y siguen cayendo también los bonos también vienen cayendo, o sea que tiene un impacto social, claramente, pero también tiene un impacto financiero y económico. Todo este desastre que estamos viendo de un presidente que lamentablemente tiene mucho cinismo y no se hace cargo de absolutamente nada, ¿sí? Porque lo primero que tendría que hacer es tratar de, bueno, de dar una explicación concreta de lo que pasó y no ser un negacionista como lo que viene haciendo hasta el día de hoy, que viene negando absolutamente todo, él y la gente
que está involucrada en esta causa, claramente. Así que bueno, ahí estaba leyendo un artículo que me parece muy importante. Bueno, vamos a leerlo ahora. Eh, Así que bueno, vamos a hacer una pequeña lectura de este artículo. Causa Andy, discapacidad pasaría a la órbita del Ministerio de Salud. El gobierno quiere tener el control de las contrataciones de Andis. Hoy es un área descentralizada que fue intervenida y se auditará. El gobierno nacional avanza con cambios administrativos de fondo en la Agencia Nacional de Discapacidad Andis, en medio del escándalo por la filtración de audios atribuidos a su exdirector Diego Espanulo, que derivaron en una causa judicial por presuntas coimas. Según confirmaron fuentes oficiales, la Casa Rosada planea quitarle la autarquía financiera al organismo y que las contrataciones pasen a estar bajo el control del Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. La medida implicaría que la Andis deje de ser un ente descentralizado para quedar bajo la órbita de salud. Estamos estudiando la viabilidad, señalaron en el Poder Ejecutivo. El objetivo es que la agencia utilice el sistema COM.AR, supervisado por la Oficina Nacional de Contrataciones, tal como lo hacen ministerios y secretarías de la Administración Central. La decisión surge tras la intervención dispuesta por el gobierno y la designación de Alejandro Vilches como interventor encargado de la auditoría integral y de un sumario interno. De hallarse irregularidades, advirtieron que Spagnolo podría ser denunciado penalmente. Eh, el presidente echará a todos los implicados en el proceso en caso de que se comprueben irregularidades, sostienen en Casa Rosada. Los audios mencionan supuestas maniobras en la Secretaría General de la Presidencia y apuntan a la droguería suizo-argentina Sociedad Anónima, allanada por la justicia. En las grabaciones, la voz atribuida a Spagnolo asegura que había alertado al presidente Javier Milei sobre las irregularidades, algo desmentido por completo en Balcarce 50. El mandatario jamás recibió un comentario de ese calibre, replicaron. En La Rosada incluso evalúan iniciar acciones legales contra el exfuncionario por calumnias y difamación. ¿A quién ahora califican de mitómano? La ANDI fue creada en el año 2017 durante la gestión de Mauricio Macri con autarquía económica, financiera y personería jurídica propia. En diciembre del 2023 pasó a depender de la jefatura de gabinete y en julio del 2024 quedó bajo la órbita del Ministerio de Salud. Ahora, tras el estallido del caso, el gobierno busca cerrar el círculo, eliminar definitivamente su autonomía. El oficialismo admite que se trata del peor escándalo de la gestión y reconoce que el episodio generó un fuerte impacto interno en la previa de la campaña electoral. Mientras en un sector minimizan la veracidad de los audios y defienden a Karina Milei y Eduardo Lule Menem, en otros despachos prevalece la inquietud por lo que Spagnolo puede declarar ante la justicia y por el costo político que podría tener la causa. Menem: conozco a todas las droguerías, dice. En medio del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió que conoce a Jonathan y a Emanuel Kovaliker, dueños de la droguería suizo-argentina, pero lo justificó por su actividad privada. Conozco a todo el mercado de las droguerías porque fabrico suplementos dietarios desde el año 2004. Mi emprendimiento HeadTech, que sigue vendiendo a farmacias, gimnasios y seguramente a muchas droguerías. No recomendé a Suizo Argentina, no me meto con el Estado, aclaró en una entrevista en La Nación Más. El legislador desmintió además que Eduardo Lule Menem aparezca en un video a bordo de un Ferrari, los Kovaliker. Todos los días largan una como que lo vieron a Lule andando en un Ferrari.
¿Hasta cuándo van a tirar boludeces?, dice Martín Menem. Es como un asedio permanente, cuestionó, y aseguró que pondría las manos en el fuego por Karina Milei y también por Lule Menem. También relativizó la validez de los audios atribuidos al separado director de la Andis, Diego Españolo. Ponele que sea su voz, pero está súper editado, dijo Martín Menem. Recordó que reconoció al exdirector de Andis en la campaña y que días atrás lo recibió en diputados. En ningún momento hablamos de coimas. Que diga lo que tenga que decir, hay transparencia total de Karina y el presidente. Menem vinculó las acusaciones con la campaña electoral. Se trata de una monumental operación a 15 días de las elecciones. La verdad que no hay mucho que decir, ¿no? Tratar de justificar lo que sucedió y negar todo es un claro hecho de cinismo y bueno, y de caradurez. Y lo extraño de todo esto es que la Agencia Nacional de Discapacidad pierde la autarquía y va a ser auditada y controlada por el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, el ministro que, bueno, ya tiene sobre sus espaldas el caso de fentanilo, que no puede explicar. Con lágrimas salió a los medios y lloró y estaba compungido, claramente, porque murieron más de 50 personas y la cantidad de personas que quedaron damnificadas y con secuelas, realmente un caso que va a tener mucho que hablar y bueno, que no sabemos hasta cuándo se va a seguir investigando todo esto porque hay muchos cabos sueltos y bueno, como dije antes, le costó la vida a más de 50 personas. Le costó la vida a más de 50 personas por corrupción, por negligencia. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo pronto son 50 vidas que se perdieron, más de 50 vidas, ¿sí? Y la cantidad de damnificados que van a quedar con secuelas irreversibles. Así que por eso es lo extraño. Está en la mira Lugones, pero sin embargo Lugones, que está en la mira, va a supervisar y va a auditar algo que no pudo controlar antes. O sea, él no pudo controlar y no puede controlar el Ministerio de Salud, pero sin embargo va a controlar la Agencia Nacional de Discapacidad. Algo inaudito realmente, algo absurdo, absurdo. Pero bueno, esto es un gobierno de absurdos, este es un gobierno de cinismo, este es un gobierno de negacionismo, este es un gobierno sin escrúpulos y es un gobierno de obscenidad, ¿sí? Las coimas son obscenas. Las ventas de las candidaturas se dijeron al poco tiempo que asumió Javier Milei. Todo indica que esto es un gobierno nefasto, esto es una gran estafa. Y bueno, como dije antes, es un buque donde ya tiene un rumbo por debajo de la línea de flotabilidad. Entonces el barco se está hundiendo poco a poco. Y lo lamentable es que en ese barco estamos todos nosotros, ¿sí? Estamos todos nosotros que venimos sufriendo un ajuste sistemático con la premisa de equilibrio fiscal, que pagamos todos nosotros los argentinos de bien, que trabajamos, que nos alcanza, que nos mienten con la inflación, que nos dicen que tenemos una inflación mensual del 1,6%, pero que cuando vamos al supermercado vemos que, por ejemplo, una leche que valía 1.300 hoy vale 1.600. Los lácteos subieron un 30, un 40%, la carne entre un 20 y un 30%, el pollo, los huevos. Un maple de huevo valía antes 3.000 pesos, 4.000. De repente, en menos de un mes, estamos hablando de maples de huevos por más de 6.500 pesos aquí en la ciudad de Mar del Plata. El combustible que sube todos los meses entre un 2 y un 6%. Entonces, cuando nos dicen que tenemos inflación del 1,6, nos toman de estúpidos, como dice Navarro, nos toman de estúpidos. Nos toman de estúpidos hace bastante tiempo. Ya nos tomaban de estúpidos en el gobierno de Alberto Fernández y ahora, nuevamente, nos vuelven a tomar de estúpidos. Así que bueno, realmente todo esto es nefasto, todo esto tiene fecha de vencimiento, porque la gente ya no tolera más que la tomen de estúpida. Como dije antes, nos tomaron de estúpidos en el gobierno de Alberto Fernández y por eso, porque nos han subestimado y nos han tratado de estúpidos,
se han votado o hemos votado a la oposición, que era este outsider que decía que venía a luchar contra la casta, a luchar en contra de la desigualdad, en contra de la injusticia, a favor de la equidad, a favor de la gente de bien, a mejorar la economía, porque Javier Milei decía ser un especialista en economía, con y sin dinero. Especialista en economía, en crecimiento económico, realmente, con y sin dinero. Bueno, lamentablemente eso no es real, ¿sí? Porque estamos cada vez peor, hay menos trabajo, han cerrado miles de pymes, han quedado miles y miles de personas del sector privado desempleadas, han quedado miles y miles de vidas y familias desempleadas en el sector público, y claramente la inflación del 1,6 es un dibujo, es la gran Picasso. Marcos Labaña, que es un gran dibujante de los números, que lo hacía también en el gobierno de Alberto, ahora lo está haciendo en este gobierno. Todo es un fraude, todo es una mentira, pero las banderas que izaba Javier Milei de honestidad y de anticorrupción, lamentablemente, es un engaño, es un ardid para poder seguir saqueándonos por medio de Caputo, que es un endeudador serial, el mismo que él decía, Javier Milei, hace mucho. Bueno, tampoco hace tanto, tampoco hace tanto. Quizás hace 2 años, ¿no? Un poquito más, que era el peor ministro de Economía de la República Argentina. Así que bueno, esas son las inconsistencias de este gobierno que nos están llevando a un fracaso inminente. La gente está cansada. Falta un poquito para las elecciones y va a haber un buen cachetazo para el oficialismo. Va a haber un buen cachetazo. Y en ese cachetazo surge la figura de un cambio, ¿sí? De un cambio que viene dirigido, ¿sí? Cuyo precursor es eh, Santiago Cuño. Santiago Cuño, bueno, acá tengo su libro, voy a hacer un poquito de proselitismo político. Santiago Cuño con democracia confederal, ¿sí? Él quiere instalar un sistema confederal. Y Santiago Cuño, a mi entender, como decían muchos libertarios, la ven, yo la estoy viendo acá, acá la estamos viendo, el cambio viene por acá, porque lo anterior era un desastre. Alberto Fernández, Cristina, permitieron que este inescrupuloso de Javier Milei pueda tener asidero y pueda tener todo pavimentado para poder ganar, claramente. Todo hicieron mal, todo hicieron mal. Por eso ganó Javier Milei. Por eso ganó Javier Milei, claramente. No hay discusión alguna. Javier Milei gana por el gobierno nefasto de Alberto y Cristina. Claramente, no hay discusión en cuanto a eso. Entonces, en el medio de todo eso surge Santiago Cuño, con un proyecto de país confederal. Cambiar, salir del sistema de la República, un sistema viciado, que yo, haciendo una analogía con la informática, lo veo como un vector de seguridad. ¿Qué es un vector de seguridad? Bueno, es la debilidad que tiene un sistema, que es la vulnerabilidad que tiene un sistema, donde eso claramente representa bueno, la puerta para que un hacker pueda ingresar y pueda vulnerar el sistema, pueda robarnos información, pueda destruirnos nuestro sistema, nuestra base de datos, nuestro hardware. Bueno, claramente poder robar el activo más preciado, que es la información. En este caso, la analogía tiene que ver con eso. La república es un vector que nos da debilidad y vulnerabilidad, ¿sí? Donde las manos exógenas de afuera, es decir, lo exógeno, es decir, el servicio de inteligencia de Estados Unidos, ¿por qué no el sionismo? ¿Por qué no los gobiernos anglófilos, es decir, Inglaterra claramente, pueden manipularnos? Porque entran por esa puerta, ¿sí? Entran por esa debilidad, entran por ese vector. Y claramente eso es una brecha, ¿sí? Es una brecha de seguridad, porque la brecha claramente es el camino, es la puerta, es la movilidad que utilizan estos que han instalado en toda América Latina ese vector, esa puerta de vulnerabilidad para que ellos puedan ingresar cuando quieran, puedan robarnos, saquearnos, y sistemáticamente lo vienen haciendo. Así que a las claras, ese vector le ha resultado muy útil, porque por medio de ese vector han saqueado cuantas veces quisieron a nuestro hermoso país y a toda Latinoamérica, haciendo un análisis lógico de lo que uno puede vislumbrar de la democracia.
tenemos que salir del sistema republicano, porque no existe tal libertad como la libertad de poderes. El poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo están todos unidos, ¿sí? Es todo una sola bolsa, es algo homogéneo, porque el Ejecutivo termina gobernando por decreto de urgencia, el Ejecutivo actúa y manipula el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo tiene billetera y por lo tanto juega con las provincias, porque la tiene manipulada con el dinero de la coparticipación. Es decir, no existe tal libertad y tal democracia como la que creemos que existe. No existe porque el Ejecutivo siempre termina arbitrando y gobernando con el poder de coerción que posee. Y la clave, como dice Santiago Cuño, es volver a un sistema confederal, a un Estado confederal, a una democracia confederal, donde las provincias son soberanas, donde las provincias tienen autonomía y autarquía, para elegir claramente al representante, al presidente, y claramente para de poder disponer soberanamente de sus recursos, que es lo que no está pasando actualmente. Las provincias dependen de la coparticipación, por lo tanto no son autónomas. Entonces, el cambio es radical, el cambio es profundo. Santiago Cuño lo propone en su libro Democracia Confederal 2. Los invito a cada uno de ustedes que puedan comprarlo, lo pueden comprar en Mercado Libre, busquen Democracia Confederal, aparece el tomo 1 y el tomo 2, porque este es el segundo libro de Democracia Confederal. Yo estoy militando por Santiago Cuño ya hace bastante, hace mucho que no hablo de esto, pero bueno, los que me conocen saben que es así, que estoy militando para Santiago Cuño. Por ahí no estoy participando activamente, porque bueno, estoy estudiando y tengo una serie de cosas que hacer, pero a partir de ya esta semana me voy a poner a trabajar fuertemente en este proyecto. Y bueno, y sigo haciendo proselitismo en mi actividad diaria con la gente que me relaciono. Me gusta interpelar a la gente, me gusta que nos interpelemos, que seamos coherentes, que seamos sinceros, que veamos cuál es la problemática, que entendamos cuál es el problema. Claramente, para poder solucionarlo tenemos que entender cuál es el problema, y claramente el problema es la república. Tenemos que virar a un sistema confederal. El problema o la etiología del problema, es decir, la causa de todos los problemas, es la república. Es cuando hubo esa división entre unitarios y federales. Teóricamente vivimos en un país federal, pero es mentira. Es todo unitario, las políticas son unitarias y por eso no hay libertad. Y por eso ese vector, esa puerta, esa vulnerabilidad, haciendo la analogía con lo que es seguridad informática, es básicamente un camino pavimentado para que los poderes exógenos, es decir, Estados Unidos con sus políticas, el Fondo Monetario, eh, el sionismo con sus intereses imperialistas, puedan ingresar cuantas veces quieran a nuestro hermoso país y robarnos poco a poco la soberanía, poco a poco nuestros sueños y poco a poco nuestra independencia, tanto económica como democrática. Así que bueno, los invito a que puedan leer el libro para saber más o menos cuáles son las ideas de Santiago Cuño. Les mando un fuerte abrazo y viva la patria, carajo.